Ahora, hay que ver también, hay que revisar, hay que ver la exposición ya no metafísica, sino trascendental. Y Kant primero hace toda la exposición metafísica y la exposición trascendental de espacio y tiempo por separado. Yo lo que hice fue que más bien las separé. Primero hice las exposiciones metafísicas de tiempo de espacio y de tiempo, y ahora estamos con las trascendentales. Por una razón, si notaron, salvo por una diferencia, la exposición metafísica de tiempo y espacio son básicamente iguales, ¿verdad? Hay una precisión de más en relación con el tiempo, del tiempo en relación con el espacio, pero, pero las otras se entienden básicamente como lo mismo. Nada más, una diferencia fundamental es que el tiempo es mucho más fundamental. Y utilicé la misma palabra dos veces, perdón, pero el tiempo es muchísimo, está más a la base el tiempo que el espacio para Kant. O sea, habíamos dicho, el espacio es condición de posibilidad de las representaciones exteriores, mientras que el tiempo es condición de posibilidad de absolutamente todas las representaciones. Bien, ahora veamos, desde el punto de vista trascendental, vean, es curioso que Kant empiece hablando aquí de geometría. ¿Por qué? Porque dice que ella es la que de alguna manera nos permite explorar las condiciones, las propiedades del espacio, ojo, de manera sintética y a priori. Sintética, lo vimos en el video pasado. Sintética es una proposición en la cual el predicado me permite conocer cosas que no están incluidas en el concepto del sujeto. O sea, la geometría es un ámbito de conocimiento en el cual el conocimiento avanza a partir de proposiciones. Y lo que pasa con la geometría es que además es independiente de la experiencia. Los objetos geométricos son objetos abstractos, conceptuales, que uno no se topa en la experiencia, son a priori. Pero desde el punto de vista de cómo conocemos, ¿verdad? Las propiedades del espacio las estudiamos gracias a esta noción matemática que se llama geometría. Recuerden, para Kant el conocimiento matemático es importante por modélico, porque modela la manera en que podemos conocer de manera necesaria, de manera que podamos tener completa, plena seguridad de aquello que estamos conociendo. El espacio también es originariamente una intuición, eso ya lo había dicho de alguna manera en la exposición metafísica, pero el punto es una intuición que se halla en nosotros. No la recibimos de afuera, está en nosotros, eso lo deja claro. ¿Por qué? En la exposición metafísica era simplemente para entender que no es una característica del espacio ser algo sensiblemente corroborado. Y ahora, desde el punto de vista de cómo podemos conocer, al decir que es una condición que está en nosotros y en nosotras, lo que tenemos que decir es que entonces posibilita la generación de experiencias en, en ubicadas en espacios específicos, ¿verdad? Esa, esa intuición pura que es el espacio está en el sujeto, es una condición, una propiedad formal del sujeto. Está en la facultad. ¿Se acuerdan? Aquí está la sensibilidad. La sensibilidad es algo que hace posible generar esta representación, entre otras cosas, porque tenemos esa forma que llamamos espacio. Básicamente, aquí de lo que se trata es que por medio del espacio podemos conocer de una manera determinada, ubicando cosas. El espacio nos permite ubicar la experiencia siempre nos pone en un sitio, ¿verdad? Y ese sitio, el sitio de la experiencia, por así decirlo, lo generamos gracias a el espacio como forma pura de la sensibilidad.
veamos qué es lo que pasa con el tiempo. El cambio y el movimiento es posible gracias a la representación del tiempo, dice Kant. En ese sentido, es importantísimo entender que si no fuera porque nosotros tenemos el tiempo como una condición pura, formal de la sensibilidad, nosotros no podríamos entender el cambio en los estados de cosas. Y todo lo que tenga que ver con el cambio no podríamos recibirlo. ¿Se acuerdan el ejemplo de la tarjeta de video que les hacía en la primera parte de la clase? Sería algo así. Si a nosotros, por ejemplo, se nos quita la tarjeta del tiempo, simplemente no podemos procesar momentos distintos, no podemos procesar la sucesión de las cosas, la sucesión de lo que ocurre. Y entonces nos quedaríamos básicamente en blanco, ¿verdad? Ahora, aquí me faltó poner que así como la geometría es el conocimiento matemático que representa para Kant el estudio del espacio, en el caso del tiempo es la aritmética la que nos permite tener un modelo matemático de cómo es que nosotros conocemos gracias al tiempo como forma pura de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque Kant lo que dice es que la aritmética es la que nos permite pensar en sucesiones. Con la aritmética contamos, por ejemplo. Con la aritmética sabemos cuál número sigue a cuál. Con la aritmética nosotros sabemos cuál es, qué sé yo, cuál es la línea de sucesión entre los números, por ejemplo. Cómo crecen los números. Todo eso para Kant se relaciona mucho con la forma en que procede en nosotros el tiempo como condición pura de la sensibilidad. Ahora, tendríamos que también tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, las intuiciones. Nuestras intuiciones en el sentido de las intuiciones empíricas son representaciones fenoménicas. ¿Qué quiere decir esto? Algo que tenemos que aprendernos siempre, siempre, siempre con Kant, y eso tiene que quedar muy, muy claro, es que nosotros no conocemos cosas, conocemos objetos de representación, conocemos representaciones que nos hacemos de las cosas. Lo que las cosas son en sí queda para nosotros como algo sobre lo cual no podemos emitir criterio, queda como algo desconocido. Después, espacio y tiempo son también intuiciones, pero estas son puras. Quiere decir que, a diferencia de las intuiciones empíricas, que dependen de lo dado para que en afectándonos generen en nosotros la respuesta de la sensibilidad, el tiempo y el espacio también son intuiciones, pero son puras. ¿Qué quiere decir esto? Son cosas que conocemos de manera inmediata, pero no dependen de una experiencia. Más bien, ellas son posibilitadoras de experiencia. Luego, la sensación como materia de nuestra forma de percibir es eso que nosotros recabamos por medio de nuestros aparatos sensorios. La sensación, entonces, también es como producto de la acción llevada a cabo por una facultad, ¿verdad? Sirve para algo. ¿Sí? La sensación sirve para conocer lo que conocemos en la experiencia. ¿Cómo? A partir de aquello que recabamos con los sentidos. Después a eso hay que procesarlo por medio de lo que hace el entendimiento, pero para entender cómo eso sucede, tendríamos que salirnos de la estética trascendental para poder llegar también a cómo es que Kant explica el entendimiento. Eso tocará para quienes quieran seguir leyendo el libro de la crítica de la razón pura más adelante. Luego, también tendríamos que decir que la estética trascendental es básicamente un órgano, dice Kant, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que es un compendio, o sea, un conjunto sistematizado de principios y de parámetros con los cuales nosotros conocemos, ¿verdad? Un órgano, realmente aquí Kant se mantiene dentro de la etimología de la palabra. Un órgano es algo que tiene una función determinada. En ese sentido, la estética trascendental también tiene
una función determinada. La estética lo que hace es decirnos cómo es que nosotros podemos conocer a partir de principios que son puros y a priori. En el prólogo de la crítica de la razón pura en la segunda edición, Kant menciona que nosotros de las cosas en independencia de la experiencia, de ellas solo conocemos lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Esta es una frase muy, muy conocida de Kant y es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros quitamos todo lo que recabamos por medio de la experiencia, nos quedamos solamente con nuestras formas de conocer. En este caso, nuestras formas de la sensibilidad y las formas del entendimiento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que nosotros ponemos en las cosas. No ponemos las cosas ahí. Por ejemplo, yo, para poder sentarme en la silla tiene que estar ahí. No la pongo yo, ahí está. Y en ella me siento, ¿verdad? Cuando me siento en ella. Y en estando ahí la silla, una vez que yo interactúo con ella, en la experiencia, yo recibo lo que viene de ella gracias a mi manera de conocerla. Pero para poder conocerla, yo pongo cosas en esa silla. Por ejemplo, el hecho de que yo, siendo un ser racional como lo que soy, yo pongo, por ejemplo, mi aparato táctil para conocer lo que es la silla. Mi aparato visual también. Eventualmente también, dependiendo mis representaciones olfativas, mis representaciones, no sé, espaciales, cinéticas, ¿verdad? Todo esto son cosas que están en mi forma de conocer que yo aporto para poder generar el conocimiento de una vez que tengo conocimiento empírico, por ejemplo, de la silla en la que me siento, de la cama en la que me recuesto, del espacio en el que estoy, de la computadora que estoy viendo, etcétera, etcétera. Y también, para ir finalizando, importantísimo, en relación con la noción esta de sentido interno, la percepción, que es esta conciencia de sí, es fundamental para Kant. En Kant, el sujeto es el fundamento del conocimiento. ¿El sujeto de qué? El sujeto de las facultades. ¿Ya? Las facultades que operan en la razón, mediante las cuales conocemos, están en un sujeto, o en las sujetas, en los sujetos o las sujetas, que lo hacen, que conocen por medio de ellas, ¿verdad? Ahora, una vez que nosotros hablamos del conocimiento que empíricamente van recabando los sujetos, lo que podemos decir es que a partir de todo ese conocimiento hay una noción de sí que uno va generando. Por ejemplo, este ser yo y además diferenciarme de cualquiera de ustedes o de cualquier otro, es precisamente esa capacidad que tenemos de generar lo que en Kant se entiende como apercepción, que es esa noción de sí mismo que tiene cada uno de los seres racionales, ¿verdad? Podríamos decir además que no todo es solo apariencia, no todo es solamente la representación que nosotros nos generamos. ¿Por qué? Porque nosotros no generamos representaciones si no hay algo que lo estimule. Ven, por ejemplo, este color anaranjado que está aquí, es distinto, por ejemplo, a este rojo que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Se requiere de esa lámina que esté en la pantalla para que nosotros generemos esa representación. Ahora, una vez que nosotros tenemos la lámina al frente, generamos la representación. Pero no solo representaciones, lo que tenemos, aunque conocemos de la cosa lo que nosotros nos representamos de ella, ¿verdad? Necesitamos de algo para que las representaciones se den. Necesitamos que algo opere sobre nuestros sentidos. Si no, no generamos experiencia, ¿verdad? Y la pregunta epistemológica de la estética trascendental es ¿cuál es la posibilidad de los juicios sintéticos a priori? ¿Cómo son posibles? ¿Verdad? Esa es una pregunta que es de índole epistemológica
que tiene consecuencias metafísicas, dado que en última instancia en Kant la ontología que nosotros hacemos es la ontología de los fenómenos, obviamente, ¿verdad? Pero en función de eso, vamos a dejar esta pregunta como importante en el sentido en que nuestras representaciones de lo que entendemos por metafísica como un conjunto de conocimientos ordenado por la razón pura, obviamente está atravesado por el problema de los juicios sintéticos a priori. No sé si tendrán alguna pregunta, algo que quieran, algo que quisieran evacuar. Bien, dejo de grabar en este momento.